Normalmente, cuando hay una catástrofe natural, después de un terremoto, un incendio, una inundación o cualquier otra catástrofe, se realizan evaluaciones de las edificaciones. Esto con el fin de mirar si las edificaciones necesitan o tienen algún tipo de fractura o algún tipo de daño y necesitan o requieren ser reedificadas o reformadas, especialmente desde los cimientos. Esto se hace con el fin de evitar quizás un riesgo de un derrumbamiento, que es lo que suele suceder, ¿no? Si solo se reformara la fachada sin tocar la estructura de la vivienda se convertiría en un gran riesgo tanto para las personas que la habitan como para las personas que están alrededor de ese inmueble. Y al igual que las edificaciones, nosotros los seres humanos, o sea, necesitamos ser reformados, necesitamos ser transformados por Dios. Por eso vamos a continuar en nuestra serie en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, y vamos a ver cómo Pablo nos va a mostrar que la verdadera transformación que necesitamos los seres humanos no es solo un cambio de fachada, sino que necesitamos ser transformados en nuestra raíz, en nuestra estructura y en nuestra base, en lo más profundo de nuestro ser, para poder enfrentar las situaciones que el mundo nos presenta y sobre todo para ser transformados conforme a los propósitos de Dios. Dios ataca nuestro problema de raíz. Él no se queda solamente en la fachada, lo ataca de raíz para cumplir sus propósitos. Acompáñame en su Biblia, capítulo 2 del libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En esta tarde vamos a responder este sermón en 3 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó Dios? Versículos 1 y 3. Y en estos primeros versículos, nosotros vemos que Pablo está hablando de una muerte espiritual. Esa muerte en la cual cada uno de nosotros nos encontraba. Y era causada por llevar una vida de rebeldía contra Dios. ¿De qué manera? Andando en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es interesante y es algo que debemos notar en este pasaje, especialmente en estos versículos, y es que Pablo no les dice, estabais enfermos o débiles o quizás dormidos, sino que les dice, estabais muertos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un cadáver no puede mejorarse a sí mismo. Un cadáver no puede ir al médico para que lo mejore. Un cadáver no tiene voluntad, no tiene fuerzas, no va a ningún lado. De hecho, al cementerio los muertos no van, los llevan. Sea en un carro, sea caminando, pero los llevan, no tienen esa potestad. Un muerto no puede tomar decisiones. Sencillamente, un muerto está en un estado de descomposición continua hasta llegar a la podredumbre. Y esta es la mejor ilustración que Pablo pudo utilizar para mostrarnos nuestra realidad espiritual sin Dios. Yo creo que es muy edificante el poder ver nuestra situación desde la perspectiva de Pablo, porque a veces pensamos que
éramos demasiado buenos y no tenemos presente el lugar ni la condición de la cual Dios nos salvó. Pero Pablo nos la ilustra de la mejor manera. La conclusión de Pablo no es que necesitamos una mejora, que necesitamos ser reformados en nuestra fachada, sino que necesitamos con urgencia una reforma radical. Y esa reforma solamente la podemos tener en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo podemos ser fortalecidos para poder resistir los ataques del enemigo y la influencia y la presión que la sociedad constantemente está ejerciendo sobre nosotros. En estos versículos, Pablo nos habla de 3 agentes que actúan constantemente para que las personas permanezcan en ese estado, en este caso de muerte espiritual. El primero es la corriente del mundo. Pablo está usando esta descripción para hablar de ese sistema de valores, pensamientos y conductas que dominan a la sociedad o predominan en la sociedad y quieren que la humanidad siga esos valores para vivir constantemente esclavizados y apartados de Dios. Cuando uno escucha la palabra corriente, sugiere algo que arrastra, algo que mueve, algo que tiene una fuerza y la capacidad de llevar las personas o los objetos en una sola dirección. Cuando uno ve un río, ¿sí?, corrientoso, un río con mucha corriente, nosotros vemos que los ríos llevan una dirección y todo lo que cae en el río, por eso cuando se desbordan las inundaciones, o sea, todo es arrastrado en una dirección. O sea, el río no va, primero, las cosas no van en contra de la corriente, sino que todo se mueve en el mismo sentido en que la corriente va. Y muchas personas, ¿sí?, actualmente son manejadas y son llevadas por la corriente de este mundo y no se dan cuenta. Es el efecto que sufren los peces en el agua. Los peces no saben que están en el agua, porque ese es su hábitat natural. Y el mundo tiene la particularidad de que nosotros nos mimeticemos a tal punto que no somos capaces de distinguir que el mundo nos está arrastrando. El mundo no solo habla de pecados individuales, sino que también nos está mostrando una forma de vida, la cual es llevada a que las personas la normalicen, la acepten, y no solo eso, sino que también la celebren, porque eso es lo que la sociedad nos quiere vender. El segundo agente es el príncipe de la potestad del aire. Y en este caso, Pablo se está refiriendo directamente a Satanás. Porque detrás de este sistema cultural, detrás de todo lo que hay en la sociedad, pues detrás de todos esos principios diabólicos que se están gestando, hay todo un sistema, una atmósfera que está llena de seres espirituales que están gestándose alrededor de nosotros. Y Pablo los llama el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es que no estamos hablando de un concepto abstracto. Estamos hablando de todo un grupo de influencias espirituales que llevan a las personas a rebelarse contra Dios, a hacer las cosas que no deben hacer, a ir en contra de los principios de Dios. Porque el objetivo que tienen estos seres espirituales es lograr que el ser humano cada día pierda su humanidad y llegue a comportarse peor que los seres humanos. Es solamente abrir las noticias para vernos que cada día la humanidad se está perdiendo. Cada día el amor se está perdiendo. Cada día los derechos mínimos y fundamentales a los cuales tiene derecho, valga la redundancia, los seres humanos se están perdiendo cada día. El tercer agente son los deseos de la carne. Obviamente Pablo no nos puede dejar a nosotros por fuera de esta ecuación. Y Pablo dice que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿De qué manera? Él dice satisfaciendo los deseos de nuestros pensamientos. Y el gran problema que nosotros los creyentes y la humanidad en general nos encontramos es que nuestra propia naturaleza está inclinada a hacer lo malo. Hacer lo malo. O sea, siempre queremos hacer las cosas que no necesitamos hacer. Por eso, la Biblia habla de que necesitamos ser renovados en nuestro pensamiento. Porque si nuestra mente no tiene el concepto claro de lo que es malo y de lo que es bueno, entonces nuestro corazón nos va a inclinar a hacer las cosas que son malas
y muchas veces disfrazándolas o abrazándolas como cosas buenas. Necesitamos vestirnos del nuevo hombre en Cristo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Uno de los grandes problemas, porque no solo es uno, que tenemos los seres humanos, es que estos tres agentes, que dos son externos y uno es interno, operan siempre juntos. O sea, no es uno por separado. Por ejemplo, nuestra carne está inclinada siempre hacia el orgullo y la autonomía. Nos cuesta ser dependientes. Nos cuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sistema cultural, todo lo que se está gestando en este mundo, es lo que nos quiere vender. Valida y refuerza la inclinación de que necesitamos ser independientes. Y entonces, las huestes espirituales aprovechan toda esa situación para orquestar todo detrás del telón, de manera que la misma sociedad ponga las tentaciones justo en el área en la que nosotros estamos luchando. Esto es todo un conjunto, se une para trabajar en conjunto en contra de nosotros mismos. Empezando obviamente por lo que hay dentro de nosotros. Y hay algo que nosotros debemos notar y que es muy importante. Y es que antes de Cristo no había guerra espiritual. Antes de Cristo nosotros no estábamos peleando ni contra el mundo, ni contra Satanás, ni contra nosotros mismos. Sino, ¿por qué? Porque estábamos alineados. Íbamos en la misma dirección. Caminábamos de la mano del diablo. Caminábamos de la mano del pecado. Entonces no había guerra espiritual. ¿Qué pasa? Los muertos no pueden pelear. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, apartados de Dios, no teníamos fuerza para batallar. Entonces esa batalla espiritual, ¿cuándo inicia? Inicia el día en que nosotros somos llamados por Cristo. Cuando nosotros recibimos esa vida nueva en Cristo y nos unimos a Él, entonces empieza una batalla frontal contra el diablo, porque el diablo lo que quiere es mantenernos esclavizados. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra el diablo estando con Cristo, entonces el diablo nos declara la guerra, porque dejamos de ser sus amigos y nos convertimos en sus enemigos. Pablo cierra estos versículos con el veredicto final. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo les está recordando a los lectores de su carta y a nosotros en esta tarde que nuestra naturaleza, esa inclinación hacia el mal, es el resultado de ese estado de muerte espiritual en el cual las personas se encuentran. La muestra a través del abuso, palabras hirientes, cuando no veíamos a las personas o no las vemos con la misma dignidad que tienen al ser portadores o poseedores de la imagen de Dios. Nosotros mismos, con nuestras acciones, hemos dañado a otras personas. No solo nos han dañado, nosotros hemos dañado a otras personas. Dios no ignora lo que pasa, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Esa es su esencia, ese es el estado natural de Dios, el amor. Y por ese amor que nos tiene, es que Él nos rescató. Es como que si nosotros viéramos a nuestro ser querido, un hijo, esposo, esposa, madre, a nuestro ser más querido, si viéramos que hay alguien o algo que lo está dañando, creo que inmediatamente nosotros intervendríamos para evitarle ese mal. ¿O no? ¿O me equivoco? Creo que inmediatamente lo haríamos. ¿Por qué? Porque lo amamos y deseamos lo mejor para Él. De la misma manera, Dios intervino en nuestra vida para sacarnos de esa muerte espiritual que nos estaba llevando a un camino de perdición y para darnos vida en Cristo Jesús. Y no podemos olvidar que nosotros somos elegidos, que hemos sido adoptados por Dios, que hemos sido redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esa es nuestra identidad actual. Ya no somos muertos, ahora somos hijos de Dios. La segunda pregunta es ¿cómo nos salvó? ¿De qué manera lo hizo? Versículos 4 al 9. En estos 5 versículos, Pablo enfatiza que Dios es rico en misericordia. Pablo aquí está resaltando ese atributo de Dios que es la misericordia y cómo Dios en su infinita misericordia se compadeció de nosotros. Se compadeció de nuestro sufrimiento. Y cuando yo leo esto, hermanos, me lleva a entender que Dios no nos salvó
porque necesitaba hacerlo. No, Él no necesitaba salvarnos. Nos amó porque nos amó, hermanos. Nos amó, nos amó. Y entonces podemos deducir que la salvación no comienza con nosotros. Por eso nadie, la Biblia dice que nadie tiene la capacidad de buscar a Dios si no le es puesta por Dios. Porque todo viene de Dios, todo proviene de Dios. El ser humano no puede buscarlo, sino que Dios estableció un plan para encontrarse con nosotros y reconciliarnos con Él. ¡Wow! Eso es amor. Eso es amor. Nosotros naturalmente no vamos a buscar la forma de reconciliarnos con las personas, porque nuestro corazón alberga el rencor. Nuestro corazón, en nuestro corazón se alberga el odio. Y esos sentimientos no nos dejan ir a las personas a pedirles perdón o a buscar la reconciliación. Pero Dios, en su infinita misericordia, se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Lo segundo que resalta Pablo es el gran amor de Dios. Ese inmenso amor que movió a Dios a redimirnos. Y esto es muy importante porque cuando nosotros vemos la ciudad en la que nosotros vivimos, nos damos cuenta que no es muy diferente de Éfeso, la ciudad a la cual Pablo le escribe esta carta. En Éfeso había politeísmo. Los habitantes adoraban diferentes dioses. Pero a pesar de que los adoraban, ninguno de los habitantes podría decir que esos dioses los amaban. Porque de acuerdo con sus creencias, lo que los dioses hacían por ellos era respuesta a las ofrendas que ellos presentaban. El teólogo N.T. Wright dice lo siguiente: en el mundo antiguo de los griegos y los romanos, nadie había dicho que de Zeus lo que Pablo dice del Dios verdadero en los versículos 4 y 7, que es rico en misericordia y que tuvo un gran amor por nosotros, que su gracia es increíblemente rica y que nos ha mostrado bondad. Cuando nosotros vemos esta ciudad en la que nosotros vivimos, Londres, al igual que muchas ciudades que hay en el mundo, es una ciudad politeísta. Aquí no se adora a Artemisa ni se adora a Zeus, pero hay otros dioses, como por ejemplo el dios del éxito, el dios del placer, el dios de la seguridad financiera, el dios de la aprobación social. Y tantos dioses que se han inventado, en los cuales las personas han puesto su confianza. Pero alguno podría decir que esos dioses le aman. O quizás podría decir, si estuviese muerto, el éxito me devolvería la vida. O la riqueza, el dinero que tengo en el banco. Ninguno podría hacerlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los dioses de esta ciudad son solo inventos del hombre. No son verdaderos. Solo hay un Dios verdadero que tiene la capacidad de redimir y rescatar de la esclavitud a la humanidad. Y ese es nuestro Dios, el Dios de los ejércitos. Solamente Él lo puede hacer. Por eso Pablo continúa diciendo en los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos, porque la salvación tiene su origen en la gracia de Dios. No nace de nuestro esfuerzo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No es por nuestros méritos. No es por lo que nosotros hacemos. No es por la religión ni por el carácter. Es solamente por el amor de Dios. Solamente por el amor de Dios. La gracia es la causa. Gracia. Todo lo demás fluye a partir de allí. Y el canal que Dios usa para repartir su gracia, Pablo dice que se llama la fe. La fe. Y la fe no es otra cosa más que aprender a confiar, a depender y a descansar en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, hermanos. ¿Cómo crecemos nosotros en la fe? A través de las pruebas. A través de las pruebas. Si usted quiere crecer en su fe, pídale al Señor que le aumente la fe y entonces le aumentará también las pruebas. Porque es en medio de la prueba donde nuestra fe va a ser probada.
Pablo también hace especial énfasis en que todo el proceso de salvación es un regalo. Todo el proceso. Nosotros no participamos absolutamente en nada. Por lo tanto, no podemos tomar ningún mérito en la salvación. Porque cuando nosotros entendemos que un regalo es inmerecido, yo la semana pasada cumplí años, las personas me trajeron regalos, no lo merecía, y yo lo único que puedo hacer es agradecer solamente. No puedo jactarme porque no merecía ninguno de esos regalos. No podemos presumir de algo que no nos hemos ganado. Por lo tanto, la salvación, que es un regalo de Dios, precisamente dice Pablo, que es para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y si de algo nos tenemos que gloriar, si usted se quiere gloriar en algo, gloríese en el que le ha dado el regalo. Gloríese en Cristo. Gloríese en su sacrificio en esa cruz. Y esto obviamente va en contra de los cánones de la sociedad. ¿Por qué? Porque para la sociedad importan muchas cosas. El estatus migratorio, el nivel de educación, la cuenta bancaria, aún el origen familiar. Todas esas cosas importan en la sociedad. Y esas son las que le dan un estatus a las personas. Los apellidos, el dinero en el banco, aún un pasaporte. Pero hermanos, para nosotros, los hijos de Dios, nuestro verdadero valor, nuestra identidad, proviene del cielo, proviene de arriba, proviene de Dios. Usted y yo tenemos una identidad que muchas personas quisieran tener, y es ser llamados hijos de Dios. Tenemos un pasaporte que todo el mundo quisiera tener, porque no solo te abre las puertas del mundo, sino que te abre las puertas del cielo, y es el pasaporte celestial. Hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos, absolutamente nada. Por eso Pablo continúa y dice en los versículos 5 y 6 que utiliza unos verbos acompañados con el prefijo con, diciendo que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo, versículos 5 y 6. Nos sentó juntamente con Cristo. Y esto es muy importante para nosotros porque Pablo lo que nos está diciendo es que lo que le pasó a Cristo es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Su muerte fue nuestra muerte. Su resurrección fue nuestra resurrección. Su entronización ha sido nuestra entronización. Los que en otros tiempos éramos hijos e hijos de ira, ahora somos hijos del amado. Somos hijos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora Dios nos ha dado vida, y no solo que nos ha dado vida, sino que nos ha permitido compartir la herencia con su Hijo amado Jesucristo. ¡Wow! Eso es una razón poderosa, hermanos, para que nosotros le demos gloria al Señor y para que nosotros sigamos perseverando, caminando en este camino en el cual el Señor nos ha puesto. Porque, hermanos, tenemos algo de qué gloriarnos, y es de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Y la tercera pregunta que responderemos hoy es: ¿para qué nos salvó? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra griega que Pablo usa en este versículo es la palabra poiema, que traducido al español puede ser poema o también podría ser obra de arte. Lo que Pablo, en otras palabras, está diciendo es que nosotros somos la obra maestra de Dios. Somos lo más grande que Dios ha podido haber creado. Nosotros, la humanidad, sus hijos. Y esto le debe dar un mayor sentido a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos transformó, hermanos. Dios nos convirtió de muertos vivientes, de zombies, de muertos que caminaban, nos convirtió en una obra maestra, en una obra de arte, de personas que estaban en un punto de descomposición, que hedían por su pecado, a ser personas admiradas por lo que Dios está haciendo por ellas. Y en este punto es donde surgen las preguntas que muchas personas se hacen. Preguntas como:
Ok, Dios está haciendo algo nuevo en mí, pero ¿y qué pasa con mi pasado? ¿Qué pasa con mis errores? ¿Qué pasa con las cicatrices que tengo, las cicatrices que me ha causado la vida? ¿Qué pasa con los años que desperdicié caminando de espaldas a Dios? Y la respuesta es que Dios no te crea desde cero ignorando tu historia. O sea, esto no es como coger el disco duro de un computador, formatearlo, borrar todos los datos y dejarlo desde cero. No, no funciona así. Lo que Dios hace es redimir nuestra historia y coge esa historia redimida y la incorpora en sus propósitos. Ninguno de nosotros se ha olvidado de la vida que llevaba. Ninguno de nosotros se ha olvidado del daño que le han podido haber hecho. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros ya no recordamos nuestra vida jactándonos de ella, ni deseando regresar a ella. Y cuando nosotros nos acordamos del daño que nos han hecho, entonces le damos gloria al Señor por la forma en la que Él ha sanado nuestras heridas. En nuestro corazón ya no hay rencor, en nuestra mente ya no hay odio. Nosotros podemos ver a las personas que nos han hecho daño y podemos aún levantar oraciones por ellas. Y si les podemos hacer un favor, se los vamos a hacer. Pero eso solamente lo puede hacer Dios, queridos hermanos. Él no borra nuestra mente, pero coge todo eso y lo incorpora en nuestra vida para sus propósitos. El trabajo que te quebró en pedazos, Dios lo puede usar para que podamos entender a otros que pueden estar pasando o pueden estar siendo quebrados por el mismo trabajo. Esa relación sentimental que casi te destruye, Dios la puede usar para que acompañes a otros que están pasando por un dolor de una desilusión, de una traición, de un abandono. Una enfermedad que enfrentaste o estás enfrentando, Dios la puede usar para mostrarle a las personas que hay esperanza en medio del sufrimiento. Y no solo eso, sino que te da la autoridad para poder hablar con ellos. Esa migración que te desarraigó y que llevas en este país por muchos años, la puedes usar Dios la puede usar para que tú te puedas mover en medio de las culturas. El abandono de tu padre o de tu madre, Dios lo puede usar para que tú ayudes a otros que están pasando por esa situación. Hijos que han sido abandonados por sus padres, padres que habrán abandonado a sus hijos y que tú puedas ser el agente que Dios use para llevar a esas personas a otorgar perdón o a pedir perdón. Años de rebeldía en el Señor, que creo que todos los tuvimos, excepto los que nacieron en el Señor. Dios puede usarlos para que nosotros seamos movidos y llenos de compasión hacia aquellos que están luchando todavía para acercarse a Dios. Como podemos ver, queridos hermanos, todo, absolutamente todo lo que nosotros hemos vivido, Dios lo puede y lo va a usar para sus propósitos, para que nosotros seamos instrumentos que Él usa en sus manos poderosas para la edificación de otras personas. Cuando nosotros miramos alrededor de nuestra iglesia, nosotros podemos ver una comunidad que está compuesta por diversidad de personas. Tenemos hermanos venezolanos, tenemos hermanos ecuatorianos, dominicanos, tenemos hermanos británicos, tenemos hermanos dominicanos, colombianos, peruanos, españoles, o sea, creo que no se me escapó ninguna nacionalidad. Cubanos, tenemos hermanos cubanos. Y quizás alguno de ustedes llegó aquí hace más de 40 o 50 años y hay otros que quizás llevan aquí un año o menos. Quizás otros tienen ya este país como suyo, ya están completamente establecidos, han estudiado una carrera, han terminado, son profesionales, otros están comenzando desde cero, apenas están empezando a estudiar. Unos quizás vinieron por amor, otros quizás encontraron el amor aquí y cambiaron sus prioridades. Otros vinimos por dinero, salimos de nuestros países por dinero, pero Dios nos cambió automáticamente el chip. Otros llegaron con una mochila llena de esperanza. Pero hermanos, eso no nos hace mejores o peores. No nos hace mejores o peores porque tanto en valor como en dignidad, todos, absolutamente todos, somos iguales. Para Dios, cada uno de nosotros, independientemente de su nacionalidad, de su estatus migratorio, de su dinero, o sea, independientemente de cada uno de nosotros, somos su obra maestra. Somos su obra de arte. Y Pablo dice que estas obras maestras que estamos aquí
Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Examinemos nuestras obras, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Porque usted y yo hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido sellados para buenas obras. Y esas buenas obras, Dios las preparó de antemano. Las preparó para que cada uno de nosotros, la persona que tiene usted al lado, caminara sobre ellas. Debemos entender que cada poema, cada persona es diferente. Tiene su propia medida, su propio ritmo y su propia voz. Jamás vamos a encontrar dos historias iguales. Jamás, jamás. Pero la buena noticia es que las obras que Dios preparó para nosotros, las preparó antes de que nosotros naciéramos. Él fijó los ojos en nosotros. Hemos visto que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y con esa predestinación, con esa elección, nosotros también teníamos unas obras sobre las cuales nosotros teníamos que caminar. Antes de que emigráramos, antes de que cometiéramos un error, antes de la enfermedad, antes de la pérdida, Dios ya tenía un diseño sobre nosotros, un plan, y sabía cómo iba a usar todo eso para cumplir su propósito. Obviamente todo esto no quita la responsabilidad de las personas que de una u otra forma han hecho daño a nuestras vidas. Ya un día ellos se tendrán que presentar delante de Dios y dar cuentas. Nosotros el daño que hicimos, ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo delante del Señor y pedir perdón. Pero Dios redime todas esas cosas para encaminarlas. Y esa es la esperanza en la cual nosotros prevalecemos. Descansamos en que Dios nos fortalece para que continuemos ese camino que Él ya trazó. Pablo no dice que caminemos hacia las obras, que hay unas obras que nos están esperando, como si estuviese hablando de una meta que tenemos que alcanzar. Pablo lo que está diciendo es que andemos en ellas, caminemos sobre ellas. Las buenas obras de las que está hablando Pablo son el camino sobre el cual deben caminar los hijos de Dios. Cada uno de nosotros debe caminar sobre esas obras. ¿Cómo? A través de nuestros dones, manifestando todo el amor de Dios, testificando a la sociedad de esa transformación que Dios ya hizo en nuestra vida. Hermanos, las personas están cansadas de escuchar. Están cansadas. O yo no sé si a usted le pasa que usted le quiere hablar de Dios a alguien y esa persona no le quiere escuchar. No le quiere escuchar porque se les ha hablado demasiado. Las personas quieren ver vidas transformadas. Y entonces allí es donde usted entra en la ecuación. Ahí es donde usted entra en el plan de Dios. Porque las personas necesitan ver que usted es diferente. Necesitan ver que usted antes era un muerto, pero que ahora usted vive y se ha convertido en el poema de Dios. Se ha convertido en la obra maestra de Dios. Una obra hermosa que puede manifestar el amor de Dios a todo aquel que se encuentra a su alrededor. Las personas nos van a juzgar por nuestros actos. Y si nuestros actos no van acorde con lo que nosotros decimos, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque cuando nosotros caminamos sobre las obras que Dios ya preparó para que nosotros caminemos, entonces a las personas que nos conocen en el trabajo, en el estudio, en los vecinos, las personas no van a tener más remedio que reconocer que el poder de Dios es real. Y no solo que es real, sino que es suficiente para transformar a las personas. Porque lo conocieron a usted de una manera y resulta de que usted ahora es de otra manera. Y cada día usted está siendo transformado y está siendo transformado hasta que logre usted llegar a la estatura del varón perfecto y tener en la medida del carácter de Cristo en su vida. Para concluir, hermanos, la verdadera regeneración no es como la reforma de una fachada de un edificio, donde los problemas de fondo continúan. Dios enfrenta el problema de raíz, lo erradica, quita de nosotros esa muerte espiritual y nos da vida para convertirnos en su poema. Vayámonos a casa recordando lo que Pablo ha dicho en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10.
que Dios nos salvó de la muerte espiritual, la esclavitud al mundo, del diablo y de nuestra propia carne. Que lo hizo por su gracia, no por obras, sino por su inmenso amor, para que ninguno de nosotros se gloriara. Y que uno de los propósitos de esa salvación es que nosotros caminemos sobre las buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros caminemos sobre ella. Usemos nuestra historia, que es única. Usemos nuestros dones. Usemos nuestras luchas, pero usémoslas para la gloria de Dios. Que las personas que nos conozcan terminen exaltando y alabando al Dios que usted y yo alabamos y exaltamos. Este es el mensaje del Señor para nuestra vida. Yo espero, querido hermano, que la ilustración de Pablo jamás se le quite de su mente. Usted era un muerto. Un muerto. Ahora usted vive. Solo por gracia. Y porque Dios lo amó. Oremos.